Baisha pamba, eisha papeina, coina, na me ayuma hina, veruma ñande veñan de programa mi, pende programa entero, vete va pejar, guajira, guajina, a toda la hermano fuera. Penagiru Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itajuelve, eina yepita sombare TV, y me llevé un año de bella boa ma pero betí abrazo rompe espalda y upiririjo pulunua, edición número 548 de Caalizatora Primera de Corintios capítulo 3 verso 12 tenón de teorema y que hija tema abuye gente lo tema ya pues acá vejina ara fecha ve ombueñan de mensajito y fuera ya recepcionaba y tenían batu y paite a ver oí mensaje ya responder más ya inmediatamente hoy cotejan algunos hoy a ver gato hoy que sea estudiar en el día y nada si le aceptamos a los cristianos va eco ay por el problema a ver ya tengo a religión va eco dice a religión o sea no ya hay en cuenta la religión a ver la estudia sea viejo a verdad hoy cuando sea viejo a añete vaya llamo esas páginas a ver ya jata es la bene congregación se va siempre hija me senda hasta caima a veces solamente la hace función con a ver a esa calomita la oye revela a mí se con añete va da ego ese catupure ni se con la super valeroso no vete humilde estudiante de la Sagrada Escritura mi aprendí de que se ve jañón di ella aprende tallajao no hay problema esa congregación religión hoy que sea bien solamente ya coti reglamento y la de grupo de loita vaya a respetar página podemos hacer también anga pedir la reglamento hoy que se estudia y Liliana era fea bueno vaya ya hoy el tema pues a ver va igual para Sergio va ella ha seina hoy estaba todo Sergio yo a ver en el lomo y a ver eso era Sheduki mi dúo del reino será oye ese bendiciones hermano querido y esa a mí ya pillado sí YouTube ya pillado Facebook ya compartía veí WhatsApp ya compartía veí Telegram nombre completo para Sergio y nada le envía po a ver audio mía ya pillan WhatsApp y nape video y cuérate se anga muy importante hermano querido también hay de provecho que ñanderute que tandero bastante antero gane familia a todos los hermanitos queridos na pe vejina una pensaña ñander envía po a ver audio fuera rupi veja a ver pesado repartir na o compartir y ñander video a ver pecho cuidado yo en hay problema pero con autorización es posible va el problema yo ya es cota de compartirse no vende Facebook de WhatsApp de Telegram de enviado de tomajelo mitad meja o recibía inba y con la llana jalana ánimo hay algo tu bahía pola con autorización hermano querido pues no hay problema pero vas a hacer hoy no el upea pejenduana upea se ahí a la pende grupo de han viajado a verme el link va en vos pero para mí España ni eve voy a ver programa ni voy a hacer radio pe España que está la pe radio pe una pesaña hina pe emisora pe o voy a hacer y vigina otro programa español pe gua UPB sí UPB de con la UPB dirección por internet va jare en duda y cua pata mala día de programa mío en Bojasao y es seleccionar la estudio pero todos son en español porque es para habla hispana internacional inyección de esperanza Bojasa anda y cuay no sé yo no tengo conocimiento si alguna radio emisora en Paraguay estaba pasando Caalizatora no sé mi hermano querido o mi hermana donde ella poseamos usted anda y por el problema y contactar ya yo provee las materiales mías o digamos de oportunidad con posibilidad en Bojasao de algún radio hype con ya bueno es una forma de predicar también ese hermano o ese hermano sí es una sugerencia esto se gusta y buena la idea y comunicarme
Oína mota pichados en dudas y naco y se opea se gusta están más aprender y pota otro aprender coti radio comunitario y más o FM no sé a la fin con mil gustos ese no es el problema y este oña asado bebe la hija tora en guaraní y yo pues haré bemba hemos en la programa lo estamos que una hora te ay se te digo el primero hora con mene hoy está que te la nuevo sí. Bueno, más 59598516297 los itañanos de Pumburu y Popegua, pesa cutu, pesa yo, pesa ñopin, la mensajito, ina. Pecha vive lleva leseo, maná, upeare, en línea personal, pembu, se mira, maná, vende ofrenda a mí, cato, no, ese niño cutu, no, lo ita. Bueno, ya con línea activo, ahí, na, pepe, cato, este hoyo, a mañana, y video, vaya, se llega con la dibuto, ay, Dios, se llega dañando. Ya mañana ve video ahora esa ve paisaje naturaleza mía jupive pato seguir ve video caiga tora vez no pues coagen la programa caiga tora kai y yo a esa allí pero vamos a hacer ahí la número de teléfono de tío que lleva lesión a la línea tío bueno vale la pena apoyar la besoragos se dice verdad por lo menos sí en hebreo está vale la pena apoyar la besorá de Yahweh. Es hermoso. Te da discernimiento el Rúa. El Rúa es el Espíritu Santo. Y ande ya es el Espíritu Santo. No entendés a guay nave está pues mi hermano hoy que era moramoña enganchado con programa reja. Da ya traducido su escuela por cañín ahí. Entonces ahí a ver vale la pena apoyar. Amén. Pea la intención, pea la idea ahí. Saludos ne mana Shepehengwe Yashua Yerovia Peguajina para ti hermana Alba para escribina. Bueno, a la fecha lo mitan ya calculada ya yo apoyarle realmente. O sea, recibir la oración ahí te yendo hombre. Va ver y tener el apoyo económico lo mitad. Cualquier cosita, cualquier 10.000 ni 5.000 y misa para allá con la de billetera personal y para ver ya ya yo voy a jamás la galleta cambio y fuera también ya pagañan de gastitos y ya vivieron la del evangelio pues pepe ya para hoy. Así es que muchas gracias a mi querida hermana Alba y vale la pena apoyar la verdad de Yahweh. Es hermoso, el Espíritu Santo te da, el Rúa te da discernimiento para explicar bien y no me canso de escuchar y amén, gloria a Yahweh por tu vida. Gracias hermana querida, eres endujar de bien del programa Araja Araina. Bueno, y es a mí, ya de otros el programa es de lunes a viernes, para lunes a viernes porque tengo que sábado domingo que mi va entre el primer día de la semana a estudiar o sea ahí mi hermano fuera lo estamos o estudiar hecho sábado pues se forzada ya muy sobrecargado ahí hermanos a ni comprometer de ir a PM porque peaco recojo ahí Juan estudio de Juan en español allá fue ahí y tío página mi hermano que era internacional de habla española en día apoyo este grupo a la vez ya le coina pregunta y respuesta de los hermanos en distintos grupos upeco ahí a preparar con pregunta y respuesta del programa a pesar de ella haya capacitar ahí la versículo bíblico que era capítulo mío tocañan de cada semana porque si no puede ser que tú ahí no salayo y cosas porque esa los hermanos que era y curioso y ñarandú o por andú esa pave la cosa ya pone mi pregunta de coño preparación de preparar y no me interesa y no la de ya puare cañitas de ya pota venir ya pota ese caso pero ya pota venir ahí va a venir más y gusto y tenía güey ya la lectura o sea la estudio de hechos los apóstoles vamos acá en el culo mitad me sea porque no estudiamos primero hecho bueno llegó a votación o vea guri vea el problema peante oigo siempre tengo algunos grupos guri
vea huevo yo valendo chueina grupo fuera un tiempo nos enducein va a veces hacemos sen y se acusaje tamba a unos años a web o abrirse la puerta en el grupo a hoy botar paitela audio desde el comienzo de estudio de Gálatas a Efesios en español eso es pues Samio yo va añe pum guare veces mosen que con anga pipota papa y se haya popata me güey es bastante lo que está ya ella que es la que se dice con anga tú no hay captura ella me voy a zapar añe pum llegué y ella puede llegar tiene estudios y repaso lo que sea de Gálatas Efesios bueno rồi giờ mamo vaya ya bộ pañan deja cuerpo cuando acepta y aporte en mai algunos inaros y tal a ver ya por la votación voy un mes y ya no sea ego IBM hoy va tío la otro Colosenses hoy Romano hoy estudio de Corintio o sea que he hecho no la verdad que he hecho unas estrellas tengo hoy para la lista verdad se mandó ahí pero todo el mundo ya yo puedo yo de Corintio ya animado para todo el juego ese vean y ya aprende algo han ya topa hecho la pero bueno ya hoy copa mala voto ya o yupi mala yupi a la pues la presidenta yupi mala y copa mala voto ande de votar allí o pea por de vaya a nada ay hace hermano querido la tiempo y se necesita tiempo preparación hago ye costean hago estudios hermano querido se golpea a veces sinceramente en la chucose yo vivo de la ofrendita de los hermanos jalanda y pongo la ofrenda se manda allí por acá a veces a pepe ya anda a estudiar ve más anda ya pues mal ese programa a veces y que tú no sé en la programa entonces oye cote persona o financian de putuana la y ya porte y ve que tú janguecha con ya seguí ya avanzar ya sí se necesita pero cosa ya puedo ir a veces se puede saber a paite hermano más habla niño botadita a veces oí que la ofrenda a veces no oí que a veces opañan de vi galleta y cuera cambú o mandé luz alquiler a niña cana y besan gente pero a mí ya soportáis por eso es importante el apoyo de los hermanos veñeme para encuentrar hermanos allá en esa peja allá pe hendú y cumbú con ambas ejas y a ver pm ya hoputu y veces pero hay cote la vende apoyo ese hermano hay cote pe cote haisa pe hendú se ve haisa pe aprender se ve haisa pipota ve haisa ya pon más estudio entenderse se ve hay cote la vende apoyo la vende ayuda la finanza que tu haisa ya mantener cualquier estudio y por qué no va él diga tú a lo mejor y ya ve ya terminado ve en español la Juan estudio de Juan probablemente y ya muñande diga tú ya por la estudio de los hechos de los apóstoles para ya hecho de mierda ya muy para que tú ya anotama como sugerencia ve pero hermano mío por favor esa ayuda me veis a ni na pende esa ahí se dice familia cuál mi pende pues ya y mi ya ve la bendición esa y cotea ella compartía más te compartís en día y gato no ese arecope tiempo arecope posibilidad a seguir a estudiar ve a coñandera tiempo hermano se copetí 1 o 2 versículos estudio allá pojan más hecho histórico documento mía de a veces será hora hermano da 5 minutos en las ese y después voy hermano y la icotea hoy icotea consejo icotea oración liberación sanidad hoy icotea pues explicar sobre tal versículo tal capítulo hoy botar más acá tú enviar sobre la estudios bíblicos y que a 2 3 de distintos capítulos y esto lleva tiempo no niña se pagan para el padre hoy ya de muy ya de cola llamado porque la de hoy no aguantamos ahí de ya podemos ahí hoy inventar la herramienta con Ana ella Ana es el todopoderoso abrir o la puertita entonces hermano querido Pepe coteja esa con esa herramienta acuérdate con enseñanza allá Juan PM sea veí hay coteja la vende apoyo mi hay coteja la vende ayuda en un majuarem que mi ese hermano más que pe hola ve billetera mía oye me a ver la giro mía a ni titi la de 5.000 y la de 10.000 y un viaja envía vea con número vea envía se ya una gema se ya fue ya prohibita y más apa y más la icote mía que yo estudio ve aprender vaya ni bendecipa oímos va bueno así es que llevamos en cuenta entonces algunas peticiones bueno
como sugerencia, si Catuba con cuestión de el libro de Hechos, que es muy importante y descubrimos tantas cosas. Descubrimos tantas cosas que cuántas veces leímos o quizás no nos dimos cuenta. Y que hoy día nos damos cuenta que ahí está toda la respuesta. Bueno, lo que pasa es que Ñandela ahí no solamente la primera vez ya recibí pecha con el mensaje. Desde que Ñañepuru, ¿cuál va a haber el problema? Ahí vengo de la hechos de Pilelo y Cuasa. En todas las escrituras, hemos hecho el Nuevo Testamento de Heruya. Dele esta Juan, dele esta Mateo, Marcos, Lucas, lo que sea, uno de los libros de Pablo, de Pedro, de Judas, Santiago. Pero donde la mente, oíramos tenido doctrina, o ni incrustan hasta oye clavado, bebé, con su forma de interpretación. Desde mañana de Biblia, de esa realmente ella Biblia, porque depende acá me erecoa memorizar y entender esa. Pero hoy me pesa la y andenda y pesa, nada me tal versículo pesa de Biblia pero hoy va ahí pega con Biblia pega la oye escribía fue 200 años por el Mesías pega pues pesa upepe ya no hemos pensado de otro más ya ni por mande ella a la pinta pega pero la anda y pues ya puedo vean de siempre de cobre ciclo de ella gulan de calecita agenda pues oye volea. Luego esa gente hoy algunos hubo mongolan de calecita columna ni tan baleale a donde vi pues si ya firma se pues va con lo cuá ella güey se cogieron y tan va con lo cuá qué vamos a hacer qué pasó me mina la evidencia ya de cuá va con angaro ya pota y tranquilo ya aprender la verdad hermano así es que cuando leemos la Biblia Anila ya defender Tiñandela, ya lee la Biblia, ya se llama y verdad, no, pegan para los judíos, o pero ya un aule. Cuando vemos algo dice, no, este es para los judíos, ahí ya automáticamente Ñandé te revelaciones, porque Ñandé ya es como para los judíos fueran de escribir con la Biblia, o para los judíos nomás que tiene que guardar los 10 mandamientos, Ñandé Najani hoy, o sea, un miago ti falsa doctrina, oye, me enguía con Ñandé, acá me oye clavado, morir Anati o pehaisha pende talong ruwabe upeso putai na pe falsa doctrina pelon se ama je papá hoy manda año ni putinwa en este caso pe programa ka hija tora pende putinwa pe hoy puro el padre ina o putinwa jamás lo mitame pecha ina vea sí vea es más lunes a viernes cada hija tora los sábados domingos no sé algunos están pasando son grabaciones ese mismo a veces ya pi grabaciones areguarema hay Cabija Tora Cabija Tora 2020 Cabija Tora 2021 cuando haya Cabija Tora 2022 diferentes temas hoy siempre hoy mi mina la Cabija Tora pero ahorita pisada ahí na pe Maximino fuerza mano Maximino vamos a enviar ahí algunos grupos de la el mensaje Cabija Tora Alejo Robadín fuerza Alejo Robadín ya apéchalo hermano fuera bueno, son personas que están repartiendo el audio. Si alguien está repartiendo audio en algunos grupos, en tal departamento, una se va a aprender a mí, yo te puedo saludar, mire que compañero de equipo. Bueno, viernes, Aregote, ya. Te coñan de Arabo Papajama, ese ojo, y no sé. Va, digo, a ver. No, más se tranquilizaron más los que se asustaron. Yo creo que solo fue susto, no es que ellos querían decirte palabras fuertes respecto al estudio que nos diste, con mucha evidencia para identificar nuestra identidad religiosa. Bueno, y puede ser, Catuba, algunos, a veces ñañe mondija ya, ella gana, a veces ñañe mondija ya ataca otro. Y cualquier reacción. Y sí, se quedaron en shock espiritual algunos orobia, otros no orobia. Bueno, ya lo que sí que ya Orecopama acá uno le evidencia y otro y el mensaje de Pablo fue salvífico o fue cristiano, ya que él habló de Cristo. ¿En qué quedamos? Bueno, el mensaje de Pablo, si fue salvífico o salvífico en qué sentido, habló de la salvación, veo. Todos los mensajes está conectado con la salvación. O sea, ya entenderán a ver 2 puntos, pero se interesa y más allá.
Eso no entonces pise la pregunta, se ya harei, y más se ya se allí, toma corindio y la salvación, concepto de salvación, ya entendés, a ver, muy tati cuadro y veo, a ver, otro era ese cristiano, habló de Cristo, bueno, ya con palabra cristiano ya entendés, mañana, Cristo, bueno, con Cristo, ya ve central. A ver, cuando hablamos de la palabra salvación, ¿de qué estamos hablando? Y de allí me mandé de cojina de hereo de salvación. Soy salvo hereo, de la Jeshaina. Anicene de cojima concepto romano. La palabra salvarse o salvífico o que tenga relación con la salvación desde el punto de la exégesis hebrea tiene que ver con ser liberado de la condenación en el juicio final. Y en vida recibir beneficios y bendiciones estando en comunión con el Padre por medio de su Hijo Ñandema. Ya la salvación se dice. Y Pablo predicó esto, claro que sí. Ahora, a veces, y si fue cristiano, ya que habló de Cristo, ¿en qué quedamos? ¿Fue salvífico o fue? Bueno, fue salvífico, sí, porque habló de la obra redentora del Padre por medio de su Hijo. Y habló también de la obra carnal y demás, presentar al Mesías como Salvador, habló de su sacrificio, de su resurrección, inclusive habló de que uno tiene que dejar su carnalidad, fruto del espíritu, de la carne, o sea, obviamente, que no es salvífico, no estaba en relación a la salvación. Ahora, en el sentido, a ver, si fue cristiano, no, su mensaje no fue cristiano porque él no pertenecía a una religión cristiana. Fue del movimiento creyente en el Mesías de los Nazarenos, 24:5 de Hecho. Ahora, ya que habló de Cristo, ahora, sí, en el sentido de la traducción del hebreo al español, al Christos, al latín, Christus, Christos en griego, estamos hablando de un ungido. Allá, ya entendemos, ya entendé claro, Juan. Del hebreo Mashiach pasó al griego Christos y bueno, y casi el mismo trae Christos o Christus en latín. Oía ungido por el Espíritu Santo, ya eso es pecho. Porque ahora con la definición ahí de Cristo en griego y hay un poquito de diferencia con el Cristo de latín o veamos, eso ya son otros temas. Cuando decimos Cristo, ya entendemos, estamos hablando en griego y en latín. Haya ejina Mashiach en hebreo, hamba ejisepea Mesías en español. Mesías en español. Va ejisepea owere coajina upeñanderute Espíritu Santo. Claro, Pablo habló del ungido del Padre que es el Mesías o el Cristo. Ese no es ningún problema. Pero él no emitió un mensaje de una religión cristiana que se apartó de los verdaderos seguidores del Mesías. Que quede en claro esto. Si transmitió un mensaje y se habló de Cristo en el sentido de que fue el ungido y transmitió el mensaje del ungido, sí, podemos decir, habló del Mesías y transmitió el mensaje del Mesías. Y su mensaje, por ende, tenía que ver o tenía relación con el Cristo o con el Mesías. Claro que sí. Pero, especificamos, a mí ya me ingresé Pablo ve como alguien que fundó una religión que todavía no existía estructuralmente en ese tiempo. Muy bien. Apenas bien la pregunta con Ana. Bueno. ¿De dónde se expande? Bueno, vamos a escapar el lunes, ¿vale? Muy para hacer la mensaje. ¿De dónde se expande el movimiento o congregación de los nazarenos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, lunes.
Ya cambias ya hoy le preguntas allá. Tengo yo vive ya más o menos ve más lo mitad o ya la ve más o asimila ve más o aceita ve más ya anda heavy me lo escucho este ya. Pues marcamos a ver para el lunes. Bate coño de la boina. Bueno, 3:12 ha echado dos preguntas Bigurí de Primera de Corintios. Primera de Corintios 3:12-15. Esto quiere decir que no todos los condenados perderán la salvación. ¿Cómo podría ser esto? Qué guay. Esto quiere decir que no todos los condenados perderán la salvación. Va a decir guay. ¿Cómo podría ser eso? O sea, imposible. Vamos a ver qué pasa. Los niños condenados también, si están condenados, hermano, no hay caso. A ver, continúa. Otra pregunta era, estos versículos son usados para enseñar acerca de un purgatorio. ¿Y qué piensa usted? Pena eres. Ya apague mi ema. No hay sentido y lendo la ese pico la condenado más de repente neñe condena y porque joveti lugar veja allí purifica allí o sea el juicio ya estaba ya ir a condena na pella tu o cambia allí no como allí a condena peango ojo purgatorio pero no como ahí vea la condenación ve no como ahí vea el día del juicio final ve la condenación ve oncengo purgatorio va y vea Mobio mi pedo china vea. Biblia ve como iba. Bueno, ya le mina a ver y sería Primera Corintios 3:12-15, jaque vea. Ya jata yo. 3:12-15 a ver de la Biblia latinoamericana ahí ñandes. Va, ahí con ibe. Ya ta metí cosas. Ani pemo ati pe la vende Biblia la gera upesa agüero y pemo a la correcto lo más justo lo más santo lo más y ande siempre ella escapa la escritura en la ña defendemos hay la Biblia de tal congregación pues ya defender la Biblia por vea más acercamiento a las traducciones del griego al español oye traducir por una vea y fiel vea la traducción allá de coina la ave venida la ya de coina de la traducción de lo que es la Septuaginta griega del siglo II a la Peshitta aramea en español con alañan de caballito de batalla con angaitene por a ver a esa petit hermano Lucas unos cuantos guri ediciones Lucas tía explicación y bebé revisar y se hermano Abimele por ese hermano muy tejo el yo la hoja y después si quiere digo peagina la yifu cuando lo que sí que no hay cual Biblia va a echar un bebé pero maneja y mía la tecnología de todo de no hay cual tiempo bebé la segunda y hay muchitas y no unos cuantos allá comparan en griego entero ya de todo griego español mía ya bebé ya yo chuleata y no lo por respeto sí a leer también de Biblia la latinoamericana pero sí hay errores allá se está comparado con la Reina Valera a 1960 pero sí hay errores como vamos a pillar sí hay errores y ande ya se ya lee la copia de la Septuaginta del siglo II que tenemos en la Biblia y en la Peshitta entonces a ver cómo hay Peshitta bueno entonces con ñande caballito de batalla cato estoy con oíno errores con ave pues te ya pilla porque y otras cosas a la ñan de Biblia y pues jugar y otras cosas pero pues, bueno vamos a leer lo que es la latinoamericana entonces 3:12-15 sí por purgatorio y no el tema ave ya no hay cual defenderse con la purgatorio digo va es la idea y no por lo menos ave porque para palabra que no existiría ya esa taña zeta yo le explicaciones según la exégesis Eva Pablo le dice acá no vamos a decir qué quiso decir el Papa Juan Pío no sé cuánto o qué quiso decir Lutero o qué quiso decir Sinclio o qué quiso decir Calvino o lo que sea o qué quiso decir Pastor Emilio Vázquez es Pablo en mente y mensaje pero a la no interesa
Lo famoso lo intentamos leer, o leer al Mesías, y dijo el Mesías, y otra cosa, ¿viste? ¿Dónde iba el Mesías? El apóstol Pablo dijo, ande, cada la mopo y un pedazo de topay. Muy íntimo lo intentaba los yuruques. Bueno, versículo 12, Biogina. La ñane pregunta, sí, 12 será. Esto quiere decir que no todos los condenados perderán la salvación. Oponando. ¿Cómo es esto? O sea, este versículo son usados para enseñar acerca de un purgatorio. ¿Qué piensa usted? Bueno, vamos a ver. Muy la purgatorio. A ver. Versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 3, ¿vio capítulo 2? 3. Primera de Corintios 3, latinoamericana de ahora. Bueno, latinoamericana, Biblia latinoamericana. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedra preciosa, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, será premiado, pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. A pillar. Sí, ya me hoy que veo sufrir, ya pues estaba eurino ya salvar, pero hoy que la tata o sufriete hija, oye perdona yo, oye purifica yo, ¿por qué? ¿De dónde salió esa doctrina? Pues será yo pero la Pablo decía, a ver, es en la mente de los católicos, en la mente de los cristianos, en la mente de los teólogos, de los filósofos, pero la mente de Pablo cuando habló de esto, ya comparada ya de texto, le mandé la latinoamericana, 3, 12, 15, Yeshamí, Reina Valera, 3, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Bueno, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Tranquilo. Habla pan caliente y naco verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Coincidí, vaya. A ver, ¿sabes? Vívete en términos juicios y no topense, a ver, Reina Valero, vea. Tamaña mi G. Permiso. Muy mejor, Corintios 3, 14, pero más ya. 13. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. Pea gentilendo a veces. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. No aparece la palabra juicio final acá. Acá como en Haishapeaco latinoamericana, ¿ve? Es como que el día del juicio final voy a referir. Y nosotros no estamos encontrando acá evidencia de un juicio final todavía. 13. Primera de Corintios 3:13. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. Bueno, luego no especifica qué juicio. Porque nosotros ahorita dos. Hay un mini juicio, va a ser el tribunal del Mesías, es una cosa, pero acá no especifica. A ver, como que el juicio final, ven, imagina la, oye salvata, nahan. Desde cañina, o cañina donde se vio el tribunal del Mesías, el tribunal de Cristo y Reina Valera. Entonces es de desconocer upe momento, upe acontecimiento, solamente recuerdo un juicio final de Getamba ella gusta. Para mí que esta 1 Corintios 3:13, mi hermano católico era han de juicio final ese.
O sea, donde andas a este juicio final. Hoy me o más pesa de pensar, porque a ver ahí la latinoamericana no especifica qué tipo de juicio. Juicio final, como que habla de un juego, probablemente para en Malañane acá va a poner juicio final. Reina Valera por lo menos no habla de... y la obra de cada cual se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. ¿El día de qué? ¿Ven? Entonces, ahí latinoamericana te habla de un día del juicio. Ando especificando de cuál juicio, el mini juicio en el tribunal del Mesías o si el juicio final. Reina Valera te habla del día, pero no te especifica también del día. Y cuando dice del día, cuando bíblicamente cuando hablamos del día, estamos hablando del día de la segunda venida del Mesías. Reina Valera, ojo, ve y lao. Y Catunde no es opinión. Para mí que cuando habla acá del día, habla de la segunda venida del Mesías. No está hablando de la venida de la Nueva Jerusalén después del periodo milenial para el juicio final. El juicio del gran trono blanco. Bueno, pero ya mañana mía ahí a ver de Biblia, que es la copia de la Septuaginta. Digo, ave 4, 3, 12, 13. La obra de cada uno será evidente, pues el día la descubrirá. ¿Ven? Acá, a ver, el día. ¿El día de qué? El día de la venida del Mesías. Entonces, el juicio y veamos de cuadramos la antes del juicio final o tribunal de mini juicio para recompensa. UPB Cañigo. Bueno, a ver por lo menos habla de un día, el día del Mesías, el día de la segunda venida del Mesías, que va a haber un tribunal, y juicio y tribunal del Mesías. Ahí está la recompensado, ahí está las embutas recompensado para entrar en el reino, porque si este habla del juicio final, entonces también es tiempo de esta PM la reina, porque el reino va a ser antes del juicio final. 1000 años antes, porque opado el día del reinado sobre la tierra, opado de la periodo milenial, upeyo está el juicio final. Entonces debemos ingamos coaco versículo bueno, pega juicio final, entonces rejasa de largo el reinado. El reinado va a ser 1000 años. 1 Corintios 15, 23, 28 ya leen ahorita. Opado de 1000 años de gobierno del Mesías sobre la faz de la tierra y sus santos. El Mesías entregata el reino al Padre. Someteta al Padre, esa es ahí, bueno, Apocalipsis 20, 21, me ya lee que la Nueva Jerusalén desciende sobre la tierra. Y con juicio del gran trono. Ese es el juicio final, ya es la segunda resurrección. Ya no hay por ahí, misma oportunidad. Es decir, la condenación a la destrucción. Mateo 10, 28. Ya es destrucción total. El Mesías, y bueno. Entonces ya lee, a ver ya topa. Versículo 13. La obra de cada uno será evidente, pues el día la descubrirá, porque por el fuego se revelará, y la obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Cuidado, versículo 14. Va a Ari o Ilan de doctrina se papa. Va a Ari o Ilan de fe, va el de la aerovía. Te dijo aerovía, otra cosa la Pablo mía, moía que como base, el Mesías moía, Pedro pero revelar que el Padre como base. Que el Mesías es el Hijo, el enviado, el Mashiach, el ungido, el Hijo del Elohim viviente. Te pandero había otra cosa del Mesías. Cuidado. Aquí ojarasca. Aquí ñana bebi, ñana piruquei. Papel, okaitahina. Y a mí, si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque apenas, como por fuego. Hermano mío, y tremendo peaja, y pucueteita la ya explica, pato ya mina, ve alguna vez y toda. Pero allí que veta ya allí piguara veta. Por lo menos se apeja esta PM. No está hablando de un purgatorio. Después, ¿por qué?
Según la Iglesia Católica, el purgatorio es la antesala del juicio final. Pe andas a el juicio final de lo llega. Explicamos porque el Mesías o Utahin para el periodo milenial, para el reinado sobre la tierra. Apocalipsis 3:10 yo ya cubara hija veina que seremos reyes y sacerdotes sobre la tierra. El Mesías va a venir a instaurar el reino en la tierra. Pero upeambo güey, cótate y mini tribunal. Cada uno es recompensado conforme a su obra. Upea ustedes, hermano querido. El Mesías, un no y ajina, un oicobea ajina y religioso, baja olla uipa ajina, Señor, Señor, en tu nombre. Maestro, maestro, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos profetizado, peamos a pepe pecha coisa. ¿Cuál es el versículo? Amba ahí está el Mesías. Ma hijo peche. Pues cuál es. Ya apartarse obrero sin ley, obrero inicuo. Allá inauguri, a tu día inauguri Septuaginta griega. Y claramente habla ahí de iniquidad, ese papá. Obrero inicuo. Obrero en iniquidad. Va upea. Va a poner la obra, pero no respetáis la ley. Va a la inicuora. El que no respeta la ley y los mandamientos de Elohim. Upeango la inicuo y sea. Entonces, a ver, usted me decía, bueno, no hay problema. Por misericordia, o se van en mi demonio cuidando de la mitad, pero pengo, no obedecéis. No han guardado los mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos. Apocalipsis 14:12. Lo que han guardado, ¿qué cosa? Los mandamientos de Elohim y la fe en. A ver, vengo de fe en el Mesías, pero no puedo guardar los mandamientos. Inicuo. Y ya tu uvea. Vaya profundiza, ¿verdad? Entonces vemos ahí que esto va a ser en ese mini juicio que él va a hacer un poquito antes del inicio del reinado sobre la tierra. Bueno, 5, el versículo tío, cuando habla, 5:10 vio. Y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está. Tiene que ver con el periodo milenial de Isaías 65:9. Ahí está. No bebe, sobre la tierra. Entonces, con versículo ya toca ahí. Lunes, que analiza por la mina, a veces cabe mina información. A Pepe ya a ver anotada ahí, se puede aplicar con palabras fuego, si es el fuego literal o a qué se refiere. A la entender, fuego ande de fila y de cañuma. ¿El fuego es literal o a qué se refiere? Anotada. Fuego es literal, o a qué se refiere. Muy bien, se disculpa, hermanos y hermanas, con pregunta importante de ahí. Lunes, y con emo. Ya responde paiteta, ya seguita la segunda parte. Pese ya mujer, ya puedo pedir en Enviapo, con Aragua. Y yo topa lunes y con emo. Voy a cobrar más jerajina de toralo, hermano, cuera. Shalom, bendiciones. Hasta el lunes, niño.